que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solo tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de Dios es un altar. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos los que están ya conectados, a los que todavía están rumbo de trabajo a casita. Dios me les bendiga. Espero que lleguen con bien, que esta noche puedan todos llegar a sus hogares en bendición, como dice su palabra, ¿verdad? Creo que este tiempo es importante porque el Señor nos marca un nuevo comienzo, una nueva instrucción, un nuevo proyecto, aún como familia, como casa, como varones. Pero antes de poder iniciar, me gustaría orar por este tiempo. También me gustaría, hermanos varones o hermanas, los que gusten aprender de la palabra, que me pudieran ayudar con sus comentarios conforme vayamos viendo la transmisión, ¿verdad? Porque la idea es que todos podamos aportar algo diferente. Recuerden que tal vez en los muchos consejos ahí podemos hallar la verdad. Si tienen otra versión diferente, también me gustaría que me ayudaran, pero creo que el Señor es bueno y el Señor nos ha bendecido todos los días de nuestra vida. Hasta el día de hoy creo que el Padre nos ha visto siempre como sus hijos buenos. A pesar de las circunstancias hemos crecido, hemos avanzado, no nos hemos rendido tal vez, pero es un tiempo donde necesitamos escuchar qué Dios tiene para nosotros, y qué importante y qué bonito es que este día el Señor se haya acordado de nosotros, ¿verdad? Aún en nuestras actividades, en nuestro hogar, pues el Señor siempre tenga una palabra para mí, primeramente, y después para ustedes. Así que vamos a orar, hermanos, por este tiempo de palabra, y que el Señor sea usando mi vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos un tiempo, Padre, bonito, verdadero, un tiempo que proviene de ti, Señor. Gracias por el tiempo que me permites estar en tu presencia, Señor, y no solamente entrar, sino permanecer, Padre. Yo bendigo a todos mis hermanos varones, Padre, a todas mis hermanas, Señor, aquellos que anhelan, Padre, un momento de tu presencia, un momento de tu palabra, que no nos cansamos, Señor, de escuchar lo que tú tienes para con nosotros, sino que tu presencia va siempre a donde quiera que nosotros vayamos. Toma el control de mis labios, de mi mente, de mi corazón, que pueda hacer la conexión, Señor, lo terrenal con lo espiritual, para poder llevar un mensaje, Padre, que no solamente impacte la vida de los que nos escuchan, sino que la palabra, Señor, pueda llegar más lejos, Señor, hasta donde el alcance de mi voz pueda tener, Señor, para bendecir a otros, Padre, porque no solamente somos nosotros necesitados, sino fuera de nuestra congregación, Señor, siempre hay gente que necesita un consejo.
necesita una dirección y el poder entender por qué hacemos las cosas, aunque para todos o para muchos es locura, para nosotros, Señor, es un tiempo de bendición. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pues este día, ¿verdad? Ha sido un día especial para todos porque considero que como varones, hermanos, el Señor nos ha dado la provisión de todos los días, no se olvida de nosotros, no nos deja el abandono, a pesar de las circunstancias, a pesar de la economía, a pesar de las dificultades en todo este mundo en el que Dios nos puso a poder edificar a su iglesia. Creo que el Señor siempre tiene un mensaje, una instrucción, una bendición para todos aquellos varones consagrados, ¿verdad? Creo que es importante que podamos escuchar, pero mire que en este tiempo vamos a ver lo que era, ya habíamos hablado un poquito sobre qué era abastecer, pero vamos a verlo de una manera ahora diferente, que es como una ofrenda, ¿va? Usted pudiera decir, bueno, pero ¿cómo podría ser abastecer o una ofrenda? Bueno, podemos llevarlo al significado que es proveer. Proveer significa, es del H5927, que quiere decir Alá. Es la raíz primaria que dice ascender, ser alto, monte. Recuerde que cuando hablamos de monte hablamos de altura. También abandonar, adelantar, alzar. Y vemos varias características dentro de lo que es proveer, enviar. Fíjese, hay una que me ha llamado la atención, que es enorgullecer, levantar, llevar, ofrecer. Lo puede ver usted en otro color, también dice ofrenda, pesar, poner, preferente, traer, subir. Y ahí usted puede ver una cierta de características de la palabra proveer. Pero yo quiero que en este tiempo usted me pudiera ayudar, ¿verdad? A la raíz de la palabra, como varones, que nosotros Dios nos da la oportunidad de ser proveedores en nuestra casa. De una o de otra manera, el llamado es diferente, pero Dios nos dio el código de proveer a una familia. Pero lo veíamos el día de ayer, no proveer solamente es nuestro único trabajo. No. Si fuera solamente nuestro trabajo, sería solo proveer, entonces podríamos proveer, pero ahí quedaría nuestra visión, ahí quedaría nuestro conocimiento, o sea, nada más sería la instrucción, yo proveo y debería de estar bien delante de Dios. Pero esa es una de las tareas que nos pone el Señor, pero hay bastantes, porque una de las tareas que también nos pide el Señor dentro de varones consagrados es crecer. Y crecer, recuerden que el crecimiento solo lo da Dios, entonces quiere decir que en las partes del crecimiento nosotros tenemos que empezar como varones consagrados a acercarnos a quien da el crecimiento. Porque cuando nosotros solamente nuestra mentalidad llega a un punto donde solo tenemos que ser proveedores, ese es nuestro límite, ese es nuestro parámetro que nosotros ponemos como varones. Pero si empezamos a crecer en el conocimiento del Señor, nos vamos a dar cuenta que el Señor no solo nos demanda ser proveedores, sino que crezcamos, que nos ensanchemos como casa, que llevemos, que levantemos, que ofrezcamos. Por eso le puse todos esos conceptos, porque eso nos lleva un panorama de conocimiento más amplio. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento más amplio, entonces nuestra frontera se vuelve más lejana. ¿De qué manera? De que uno puede decir, ok, soy proveedor y tengo una palomita, pero tengo que ir más adelante, ser alto, ascender, crecer, subir a lo alto, cubrir, conducir. Recordemos que nuestra familia es algo que se nos delegó a través de su palabra. Nosotros tenemos que conducir, guiar, direccionar a la familia, no solo para que la familia pueda hacer una ofrenda que agrade a Dios, sino que también tenemos que volver, tenemos que salir, pesar, grabar, ir, levantar. O sea, tenemos una tarea bastante importante, ¿verdad? Dentro de pues lo que hacemos. No solamente es ser varón, y podríamos decir como en el mundo, solo tenemos la tarea de mandar y de decir, no, y que tú haces esto. No. Porque el Señor nos pone un parámetro. Usted como varón tiene que ofrendar a su casa, tiene que ofrendarse a usted, porque recuerde que somos varones apartados, o sea, separados. ¿Para qué? Para la buena obra. Pero mire, voy a ir aquí un poquito con los comentarios de mis hermanos,
proveer la palabra, llévanos para poder proveer a los nuestros con una palabra de bendición. Esa es una manera diferente de proveer cuando nosotros les damos conocimiento a través de la escritura a nuestra familia de que hay cosas que necesitamos cambiar, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos ver dentro del conocimiento de la palabra es que una ofrenda, hermano, es un sacrificio, es algo que nosotros entregamos, es algo que nosotros tenemos que, en lo cual nosotros lo pudiéramos ver solamente de la manera monetaria, pero no. La ofrenda también tiene un significado importante, la ofrenda es capaz de cambiar muchas cosas, de abrirnos puertas, de desviar al devorador o de quitar al devorador de nuestra vida, pero es algo que vamos a ir entendiendo, ¿ok? Lo voy a llevar un poquito adelante y ahorita vamos a ir viendo sus comentarios. Pero mire, aquí dice que la palabra ofrenda es minjá. Es la raíz que no se usa, significa dividir en proporciones. También significa otorgar, donación, tributo, ofrenda en sacrificio. Pero también es presente, sacrificio, tributo, holocausto. Entonces una de las partes es entregar, donar, ofrenda de sacrificio, presente, tributo. Entonces, ¿cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas significa la ofrenda? Y si nos vamos a Salmo 96, 7 y 8, dice la palabra, tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder. Pero dice más adelante, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas y entren. Dice esta versión, entren en sus atrios. Una de las cosas que necesitamos comprender, hermanos, es que la ofrenda es una oportunidad de poder entrar al primer punto importante, al atrio. Recuerde que el sacerdote entraba, pero no podía uno saltarse de diferentes patrones, o ok, me voy al lugar santo, al lugar santísimo, luego hago fiesta y luego me regreso. No. Hay un orden. Hay un punto clave donde uno entra, pero la ofrenda, hermano, abre oportunidades. Eso es lo que yo quiero que entiendan, porque acuérdense que estamos viendo abastecer igual a ofrenda. Pero vamos a dar oportunidad a ver si alguien me puede ayudar con algunos comentarios, por favor. El hermano Arturo dice proveer la palabra, llenarnos para poder proveer a los nuestros con una palabra de bendición. Ok, sí, tenemos otro ahí. El hermano Román, en Filipenses 4:19, y mi Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero si se da cuenta, hermano, en la versión que nos decía nuestro hermano Román era conforme, ¿no? Conforme a su riqueza en gloria a Cristo Jesús. Entonces quiere decir, hermano, que también en la palabra nos conlleva que la riqueza y la ofrenda proviene de Dios. Algo que tenemos que entender es que todo lo que nosotros poseemos, hermano, es dedicado totalmente al Señor, en todo, porque es como si el Señor nos bendijera, pero nos adueñáramos de la bendición, cuando realmente sin Él, dice la palabra, nada podemos hacer, o los planes de Dios son de bendición, son mejores que los nuestros. Entonces, un punto importante de la ofrenda es que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Conocer la oportunidad que se nos abre. Pero mire, aquí en esta parte dice, es algo extra o adicional, ofrendar, gracia especial de dar y ofrecer, se tenga o no se tenga, hermano. Recuérdese que los macedonios peleaban por querer dar, y aunque no lo tenían, ellos querían dar. Entonces, ¿qué importancia es el poder dar? Porque sabe uno que cuando uno da con la mejor intención en su corazón, el Señor responde a petición de lo que tengamos como necesidad. Dice, es producto de nuestra redención, fruto de nuestra fe en Cristo. Pero quiero que ponga un poquito de atención en la palabra gracia, donde dice gracia especial de dar y ofrecer. Porque una de las cosas que encontramos en la palabra en 1 Corintios 1:3 dice, Dios es el promotor de la gracia y toda otra gracia fluye de Él. Entonces mi pregunta es, si dice la escritura, entonces, o podemos verlo, gracia especial es dar y ofrecer,
de dónde viene la intención del dar o del poder ofrendar, diezmar dentro de nosotros como persona. Tiene que provenir del promotor de la gracia, que es Dios. Entonces, ahora podemos entender a la manera terrenal cuando nosotros como varones cuestionamos diezmo y ofrenda o diezma votiva o lo que nosotros hacemos, quiere decir que nosotros no estamos realmente ligados al promotor de la gracia. No entendemos el significado de que no somos dueños, sino somos aquellos elementos que Dios usa para que, dice la palabra, para que su obra continúe. Porque también, hermano, la ofrenda es un fruto de nuestra fe. ¿Qué hacemos cuando ofrendamos? Hacemos que el evangelio, que lo que hacemos por Dios pueda seguir avanzando, para que en su casa nunca deje de haber pan. Eso es lo que nosotros hacemos. Entendemos que esto es un fluir de estar cerca de Dios. La ofrenda tiene que ser un resultado de estar cerca, de conocer al Señor, de entender las intenciones del Señor. Por eso yo le digo, a veces nuestro parámetro se queda muy corto porque creemos que solamente es proveer, traer ofrenda. Pero si nos vamos a la profundidad de la palabra, la ofrenda nos habla de una cercanía directa con el Señor, porque nos lo compartían el día de ayer, ¿verdad? La profundidad o el conocimiento en su profundidad, o no me recuerdo cómo era el tema de nuestra hermana Romana, a ver si nos puede ayudar, pero era sin la palabra de Dios no había crecimiento, pero nos hablaba de la profundidad. Una de las cosas que tenemos que captar dentro de la palabra que nos enseñaban, en lo profundo usted no puede ver nada. Si usted está en la superficie y quiere ver en lo profundo, no se puede ver nada, cada vez se vuelve más difícil. Pero si usted se va metiendo a lo profundo, entonces usted va observando lo que hay más por debajo. Así es el conocimiento del Señor. No solamente tenemos que ver la palabra en lo literal, sino tenemos que entender la profundidad de la palabra, porque entonces de la profundidad de lo que nosotros aprendamos del conocimiento espiritual, que es la palabra, entonces se nos va a venir a la mente la revelación que proviene de Dios. Todo tiene que ser revelado, la palabra tiene que ser metida en lo profundo para que nosotros podamos entender qué es lo que necesitamos hacer. Por eso nuestra visión tiene que estar amplia. Por eso decía que ofrendar era ampliar, proveer era ampliar, ensanchar, porque nosotros tenemos que tener un conocimiento grande. Pero vamos a ver otro comentario dentro de mis hermanos. Dice, ofrendar es un acto de adoración, y lo vamos a ver más adelante, hermano. Gratitud y obediencia hacia Dios representa el reconocimiento de que todo lo que poseemos proviene de Él. Y sí, y más allá, exactamente, y más allá de un conocimiento, hermano, más allá de una obligación, necesitaríamos nosotros entender que la ofrenda es un acto de obediencia, de fidelidad, de compromiso con nuestro Dios. Entonces, no solamente lo veamos de la manera económica nada más, no, porque es más fácil, es lo literal, ofrenda a dinero. No, la ofrenda es la actitud de obediencia. Yo obedezco a lo que me dice el Señor, porque el Señor me dice, ok, tú eres el administrador de todo lo que yo te doy. Solo necesito que el 10% regrese al dueño del que te lo dio. Entonces, como administradores tenemos que también aprender a proveer, a tener una prioridad y entender que nosotros no somos solamente hijos de un Dios cualquiera, somos hijos de un Dios poderoso que provee y que hasta el día de hoy, amado hermano, no nos ha abandonado el Señor, porque yo creo que a nosotros como pueblo nunca nos ha abandonado el Señor, porque Él es fiel. Pero mire, lo quiero llevar a un comentario que yo ponía aquí. El diezmo se puede transmitir genéticamente a nuestras generaciones según Hebreos. Evitar, ¿qué dice ahí, hermano? Evitar la maldición declarada en Malaquías. El diezmo significa una muestra de fidelidad, obediencia, fe y madurez y compromiso. Entonces, es lo que yo le digo. No significa que te tienen que obligar, que te tiene que pesar, que tiene que modificar tu pensamiento a un desprendimiento de algo que te provoca a lo mejor inconformidad, algo que te provoca a lo mejor insatisfacción a la necesidad. No. Tiene que ser algo que tú le digas al Señor, es que por mi fidelidad,
por mi obediencia, por la fe y la madurez y el compromiso, yo estoy respondiendo. Es como si tuvieras un siervo fiel y comprometido. Si tú cumples con tu ofrenda y tu diezmo, entonces estás haciendo que la obra continúe, que la obra madure, que la obra crezca, se expanda. Pero tenemos que entender, hermano, que el diezmo es a fidelidad a Dios. O una vida que se vuelve a Dios. Tiene que ser, no, lo que nosotros hagamos tiene que ser algo que refleje lo que es Dios. Si mi Dios ha sido bueno, yo tengo que dar algo bueno. Si yo he sido, diríamos, he dado lo mínimo, es que nuestra cosecha no va a ser una mentira. El fruto va a ser una evidencia de lo que nosotros somos, pero lo que tú ofrezcas al Señor tiene que concordar con lo que la manera en la vida que tú llevas. Pero mire, damos porque confiamos en un Dios que nunca deja de ser fiel. Y esa es una marca que debemos de tener como iglesia. Yo doy porque yo sé que tengo un Dios que es fiel, que no me ha fallado, que me ha dado todo, que me dio una familia, que me ha dado provisión, que me ha bastado de un trabajo, hermanos. En este tiempo, ¿cuántas personas no tenemos un trabajo, no tienen un trabajo? No, por más que se esfuerzan, tienen carreras, tienen posgrados y a veces no se logra el objetivo. Pero nuestro pensamiento tiene que ser, mientras yo me deleito en el Señor, mientras estamos padeciendo las vacas flacas, diría nuestro hermano Christopher, ahí es donde nosotros tenemos que enseñar al Señor que podemos ser mejores. Mejores en obediencia, mejor en fidelidad, mejor en la actitud que tenemos con nuestra familia, porque imagínense, hermano, ser buen proveedor, ser buen ofrendador, buen diezmador, y que de repente la familia usted pueda decir, ok, yo doy, pero mi familia está escasa. No puede ser de esa manera. Debemos de cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ver la ofrenda, nuestra forma de ser agradecidos. No depende solamente de la capacidad de nuestra mente. ¿Cuál es el principio de Dios que Él nos enseña? Mire que en Malaquías 3:7, el pueblo se alejó de Dios y la infidelidad en los diezmos es un corazón distante. Por eso yo le digo, y usted lo puede leer, y me gustaría si me pudieran leer Malaquías 3:7, o si me pudieran poner ahí en sus comentarios Malaquías 3:7, si alguien me pudiera poner Malaquías 8, 9, 10, 11, para que vayamos un poquito comprendiendo cuál es el propósito del diezmar, hermano. No lo vea usted como una oportunidad de pedir, sino creo que es una oportunidad que el Señor nos da para poder dar, para poder enseñar que hay obediencia, porque es como, imagínese, hermano, que tuviéramos un privilegio, estemos enseñando a otros, estemos capacitando a otros, pero que no haya ofrenda, que no haya diezmo. Es como decirle al Señor, yo enseño lo que yo quiero, porque no me eres importante. Y yo recuerde que le estaba compartiendo el valor de la ofrenda, ¿verdad? Pero mire, vamos a leer el 7, que dice en la palabra, en cambio ustedes desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos. O sea que ya viene por maldición. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, lo veíamos el día domingo, el cambiar de conducta, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro, así lo sé, así lo haré. Es que cuando el Señor asegura algo, promete algo, hermano, es como si el Señor nos dijera, no te preocupes, yo no te voy a fallar, voy a ser fiel. Pero el pueblo de Dios se alejó de Él. Y entonces, ¿cómo se ve reflejado en nosotros el alejarnos del Señor? Cuando nosotros en nuestra infidelidad decimos, ay no, yo no voy a dar. Eso quiere decir que tu corazón está distante del Señor. Pero mire, dice me pusieron el 7, me pusieron el 11, pero me falta todavía el 8. Si alguien me pusieron ya del 3 al 10, para más rápido, dice el Arturo. Ay, hermano, espérenme porque se me está yendo. Ok, me van a leer el versículo. En cambio, ustedes desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Yo les respondo,
No es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien. Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Imagínese que el Señor nos estuviera hablando directamente a nosotros. El Señor conoce cuánto te ha bendecido. A lo mejor yo no. A lo mejor los que te rodean no conocen cómo el Señor te bendice. No lo sabemos en su totalidad. Pero el Señor sabe qué te ha dado, en qué te ha bendecido, qué puertas te ha abierto. Él sabe cómo entregas, Él sabe el sacrificio, Él sabe la calidad de tu ofrenda, Él sabe bien lo que tú pudieras enseñar también a la familia, porque hermano, hay que enseñar a la familia que hacer un código, que para ellos, aún a tus hijos, no sea una imposición, es una enseñanza que habla de un padre obediente, que habla de un padre fiel, que habla de un padre que confía en el Señor. Eso refleja cuando tú cumples con el Señor. Y no solamente te bendice el Señor y te da más, sino te quita la marca como si de maldición que a lo mejor pudieras arrastrar. ¿Por qué? Porque a veces no podemos entender que no se trata solo de dinero, se trata de entender que la obediencia del Señor lo vemos reflejado en cómo nuestro corazón es generoso. Pero mire, en el 8 podríamos ver que diezmar no es darle algo a Dios, no es como decir, ay, tengo que darles, ay, tengo que aportar. No. Es devolverle a Dios la parte de la cual Él ya nos dio. Es devolver de lo que ni siquiera somos dueños. Nos da el Señor, nos da nuestro dueño, el que nos provee. Él nos bendice. ¿Y nosotros? Pues ya no. Y ahí se corta simplemente tu ciclo, tu visión, tu panorama. Hasta ahí llega. En el versículo 10 podemos ver que también el diezmo hace que nuestra casa continúe sirviendo. Por eso yo le digo, para que no falte el pan en la casa, uno tiene que dejar de pensar solamente en el desprendimiento económico y empezar a ver cómo empieza a crecer, cómo empiezan a llegar familias, cómo empiezan a ser restaurados los matrimonios, cómo se les enseña a los jóvenes, cómo los niños empiezan a entender la palabra, las actividades, el crecimiento espiritual, la coinonía, el respeto los unos con los otros. Todas las cosas podemos estarlas haciendo de una manera hermosa delante de la presencia de Dios, pero se requiere el recurso para poder ensanchar nuestro ministerio, ensanchar la restauración de familias, que no solamente llegue a un punto, a una visión corta, sino que seamos una iglesia con una visión amplia. Pero para que eso suceda, necesitamos entender que lo damos por gracia, lo damos por obediencia, por entender que lo hemos escuchado, entendido y el Señor lo ha traído por revelación, pero yo les he compartido en algunas ocasiones, pero el que algo se te revele es porque tú estás cerca del Señor, porque cuando te acercas al Señor, Él te revela la estrategia, el Señor te bendice. Tan es así que si uno se preocupa y pone como por primera parte al Señor, el Señor siempre va a ver por ti, ¿verdad? Pero vamos a leer a ver si me pueden leer el 11. El 11 dice, por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruyan los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Así es, y mira, dice aquí nuestro hermano Arturo, yo los estaba invitando a reconsiderar cómo estaban diezmando y les estaban dando la oportunidad de volverse a Él. Es que, hermano, no es porque nosotros queramos hablar de esto siempre, de veras que no es por eso. Pero como varones consagrados necesitamos entender que el Señor nos está bendiciendo de una manera poderosa y que no podemos fallarle a su fidelidad porque Él ha sido bueno. Y a lo mejor ahorita sentimos que somos dueños de lo que tenemos, pero no, nosotros ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos, nosotros somos pues producto de nuestro Señor, usado sí, para la obra sí, pero miren, en el 11 podemos ver que la bendición es una respuesta de Dios fiel a un pueblo que confía y obedece. Entonces yo le pregunto, ¿el Señor se queda con algo? No, el Señor siempre nos da más, no solamente nos da de lo poco, nos da de lo mucho, y su fidelidad
es para siempre, para siempre. Se los compartí el día domingo. Israel hubo un tiempo donde fue un pueblo próspero, pero tan próspero era que ellos prefirieron su comodidad. Ellos prefirieron tener privilegios. Ay, no, yo tengo. Decía que tenían sus mansiones, sus casas de marfil. Ellos estaban bastados de la bendición de Dios, pero lo único que había pasado es que se habían olvidado de quien se las había dado. ¿Y no será que nosotros como varones consagrados nos hemos olvidado de quién nos dio la provisión? Hermanos, a veces debemos de tener mucho cuidado porque nosotros como varones podemos ser generosos, pero le hemos enseñado a la amada que tiene que ser escasa, o a los hijos que tienen que ser escasos. Entonces tú puedes enseñar o puedes ser un buen diezmador, un buen ofrendador, pero si no enseñamos en la jerarquía a nuestra esposa y a nuestros hijos, la maldición se va a repetir. Por eso qué tan importante es estar nosotros como familia entendiendo que la fidelidad se ve en la manera en que damos. No podemos estar en un privilegio, hermano, y ejecutando un privilegio, un ministerio, estar en un liderazgo, ser parte de un liderazgo y ser de los que no estamos cumpliendo con el Señor. Entonces la pregunta es, ¿quién te llamó? ¿A qué amo sirves? La misma palabra lo dice. Si servimos a dos amos, a uno le vamos a quedar mal, pero cuando servimos a dos amos, a veces preferimos quedarle mal a Dios antes de reconocer que estamos fallando delante de Dios. Por eso viene la parte que yo le compartí el día domingo. Podemos ofrendar, podemos dar, pero si la actitud no es buena, nuestra ofrenda muere, no es aceptada, porque aún el sacerdote, lo único que podía entender el sacerdote cuando la ofrenda era aceptada, es que salía del recinto del lugar santísimo y el pueblo hacía fiesta y el sacerdote decía, la ofrenda ha sido aceptada, y entonces comían juntos y hacían fiesta todos, todo el pueblo. Por eso es importante el dador alegre, aquel que se presenta con la buena intención, con una ofrenda completa. Lo veíamos con mi hermano Christopher también en un canto. Será completa, será perfecta. Imagínense, hermano, lo que da el Señor es perfecto, es abundante, y nosotros tenemos que caminar en esa abundancia. Así nos guste o no, hermanos, tenemos que aprender a caminar en esa abundancia porque el Señor ha sido fiel con nosotros, pero no es por una manera de decirles a usted, cumpla nada más. No. Es una manera de decirle, reconsidere su posición con el Señor. ¿Qué tan obedientes somos, hermano? No se olvide que el trabajo que usted tiene se lo dio Dios. Sí, usted tuvo que buscar, usted tuvo que meter solicitud, lo que usted necesite, pero eso le pertenece a Dios porque su vida le pertenece a Dios, y todo lo que usted logre es gracias a Él, no a nuestros proyectos o pensamientos o la capacidad o aptitudes y actitudes que tenemos. No. Es porque el Señor siempre cumple la palabra de que todo lo que hagamos en su nombre, todo prosperará. Pero mire, aquí dice en 1 Corintios 4:2, ahí lo puede ver usted en la pantalla, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿qué se requiere de los varones? Que seamos administradores, buenos administradores, pero que cada uno de nosotros los varones podamos ser hallados fieles. Imagínese, hermano. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es poner en primer lugar el reino de Dios en las decisiones financieras que tomemos nosotros. O sea, no solamente hablamos de una manera de ser buenos administradores, sino que el Señor nos enseña cómo ser buenos varones que tomen buenas decisiones financieras. ¿Cuántas buenas decisiones financieras hemos tomado? ¿Cuántas decisiones buenas ha hecho que lo que hemos recibido prospere? No solamente se trata de poder llegar, o usted podría llegar hasta con la mejor ofrenda, el mejor diezmo, y diríamos, oye, ese hermano, no, hay que orar por él y bendecirlo, pero la actitud no fue buena, pero la decisión no buena, o tal vez la familia vive de una manera escasa. No, todo tiene un equilibrio. Dios es la prioridad, la casa es la prioridad también, y tiene que haber un equilibrio que nos lleve a cumplir el propósito de Dios.
Entonces, mire, aquí dice nuestro hermano Arturito. Creo que mis otros varones están durmiendo. Pero bueno, hubiéramos tomado cafecito, Arturito, mejor y hubiéramos compartido aquí en la casa. Pero dice, aún David decía, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste. Y a veces, hermanos, a veces cuando se trata de ofrenda y de diezmo, damos no lo que nos costó, damos lo que nos sobró. Eso es diferente. Primero, cuando yo recibo, digo, Señor, primeramente estás tú porque de ti proviene mi provisión, mi proveer. Tú eres mi proveedor. Cuando separamos a primer lugar lo que es Dios, entendemos que somos obedientes. Pero cuando damos lo que nos sobra, no hemos entendido que honrar a Dios con nuestros bienes, estamos demostrando que tenemos una vida íntegra en su palabra. Cuando nosotros no bendecimos la casa, estamos enseñando que no somos íntegros, que somos cambiables, que somos hasta cierto punto influenciables ¿a qué? A lo malo, porque si tú que cuestionas mucho el diezmo y la ofrenda, te encuentras a alguien que lo hace, lo vas a igual en el mismo círculo de maldición, va a seguir siendo lo mismo. Siempre, nada más necesitas a alguien que te alimente tu mal pensamiento para poder seguir así como, no, pues sí, no, pues es que sí, yo tengo razón. No, ¿qué dice Dios? Es que lo importante es qué dice el Señor. Dice nuestro hermano Román que el Dios trae la sanidad financiera. El diezmo trae la sanidad financiera. Mira, hermano, la fidelidad no se mide por cuánto administramos. Escuche bien, la fidelidad no se mide por cuánto administramos, sino cómo actuamos a la confianza de Dios. Y yo le decía el día domingo, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud que hemos tenido? ¿Cómo actuamos con el Señor? Pedimos por provisión, pedimos por un trabajo, pero cuando Dios nos provee de un trabajo nos olvidamos de Él. Pedimos por sanidad y cuando el Señor nos sana nos olvidamos de Él. Tenemos una hermosa casa y compramos una pantalla para ver el mundial, más ahorita, hermano, para ver el mundial, una grandota, un reposé, me compro los mejores vasos, me compro todas las playeras de todos los equipos, porque pues ahorita como todos ya están perdiendo, pues me pongo el que va ganando y ahí va uno, ¿va? Tengo un buen carro, tengo buena ropa, tengo de lo mejor. Pero ¿cómo actuamos con el Señor? ¿Será que también nosotros actuamos con lo mejor con el Señor? Mira aquí, dice nuestro hermano Dani, cuando cumplo y obedezco, mis generaciones son bendecidas. Claro, es un ciclo de bendición. Un sinónimo de admiración es gobierno. Y mire qué importante lo que nos dicen nuestros hermanos. Es que eso es bonito, hermano, porque así no solamente me escucha, sino también usted participa y nos enriquecemos nosotros. Quien es fiel con Dios demuestra que su corazón ya entendió que todo proviene de Él y todo vuelve a Él. Entonces, yo le pregunto, si usted ya entendió la importancia de lo que es ser generoso en la casa, entonces usted ya entendió que todo lo que proviene, lo que posee usted, es de Él. Y que cuando usted da, regresa al dueño de quién es, o sea, a Él, o sea, regresa a Él, o sea, no se pierde. Todo vuelve para su gloria, hermano, todo vuelve solo porque Él es Dios, solo porque Él es mi proveedor, porque Él es mi sanador, porque Él es mi bendición, porque Él me cumplió mis anhelos, porque Él me ha cuidado, hermano. Es que a veces nos olvidamos que salir a trabajar y regresar con vida, que, normal, un día normal. No, es que el Señor en esas partes, ¿cómo nos cuida como hijos de Él? Salimos a trabajar, Dios nos cuida. En la casa Dios se hace cargo de tu esposa, en la escuela Dios se hace cargo de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú has entendido que todo lo que te pertenece, todo lo que has construido, tu casa, tu departamento, lo que tengas, todo es de Él y todo regresa a Él, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes es eso. A veces, hermano, de veras, hermano, a veces siempre ponemos por prioridad nuestra necesidad. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, es que yo quiero ir aquí, es que yo quiero ir allá, es que yo quiero pasearme por aquí, es que yo quiero comprar un
un carro que ni me alcanza, pero lo tengo que lograr. Es que yo necesito más, es que necesito tener un estatus, es que necesito ser aceptado por la gente, que no me vean de una clase media, que me vean de una alta. Sí, pero a veces no es así como el Señor nos enseña la administración. Dice que nosotros cuando entendemos, entonces tomamos buenas decisiones financieras. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da, hermano. Perdóneme. Podemos tener una vida sencilla, pero una vida que honre a Dios. Podemos ser generosos en la casa del Señor, generosos en nuestra casa, pero no aparentar un estatus que no tenemos, porque puede ser que eso traiga aún un desfalco financiero en la economía de su casa. Pero mire, aquí veo algunos comentarios. Deuteronomio 14:24, si el lugar de Dios elige como santuario te queda tan lejos, que no resulta conveniente llevar los diezmos hasta ahí. Y ahí en la enseñanza hay uno, pero híjole, Romis, lo vamos a ir viendo más adelante. Creo que nuestro hermano Yayo ya corrigió su dedazo. Dice, una buena administración es reconocer el gobierno de Dios en nuestras vidas. Exactamente, Yayo. Una buena administración, pero a veces la administración ni la estudiamos y decimos, híjole, ¿cómo le hago? No, pues creo que recibo, me gasto todo y me quedo con lo suficiente para mis pasajes de la semana. No, hay que ser buenos administradores, cumplir con los diezmos y las ofrendas en todo tiempo. Híjole. A ver, hermanos, vamos a entrar en una pregunta un poquito complicada, ¿eh? Porque eso nos sucede a la mayoría. Y me gustaría que usted fuera consciente en su mente y pudiera decir, a ver, ¿yo qué haría? Si, por ejemplo, en el caso de usted como varón, usted un día, no sé, este domingo que viene, pues se le atravesó un trabajo, o se le atravesó un compromiso, y no fue a la iglesia. No fue, no, o sea, usted pidió permiso, como es bien fiel con el Señor, dijo, Pastor Eleazar, no voy a ir, que cree, me salió un compromiso, me voy a ir con mi familia porque viene de Francia y me invitó a un balneario, y miren, nos vamos desde el viernes y regresamos hasta el lunes. Ok, está bien. Cuando usted regresa, continúa el día normal, lunes, martes, miércoles. Pero la pregunta es, como varones consagrados, cuando nosotros faltamos a la iglesia, hermano, nos olvidamos de darle al Señor lo que le corresponde, porque es como decir, bueno, pues no vine, pues no doy. Y así lo hacemos. Es como un ejemplo más chusco. Es como ir a un cumpleaños y faltaste al cumpleaños, no das regalo. Dices, pues ni fui. Pero sí estabas invitado porque el Señor te invitó a su servicio. El Señor te dijo, necesito que vengas, hijo mío, pero te salió un compromiso. Y a veces nos olvidamos de nosotros decir, es que el entendimiento de mi obediencia con Dios es esté yo o no esté yo, mi compromiso es con el Señor, porque eso hace que su obra continúe. Entonces yo le digo, ¿le ha pasado o solamente a mí? ¿Verdad? Porque también no se crea, no somos perfectos. Dice mi hermano Dani, todo lo que tenemos, nuestros logros y sueños, lo ha dado Dios y proviene de Él y no es por mí. Así es. Y lo más bonito, hermano Dani, la gloria es para nuestro Señor. Todo lo que hagamos tiene que honrar a Dios, pero mire, dice Tito 2:10, no deben robar, sino ser totalmente honestos. Por eso yo le digo, hermano, cuando no vamos y no nos aparecemos en la iglesia, nos olvidamos, dejamos de ser honestos, porque estamos reteniendo lo que el Señor ya nos bendijo en esa semana. A veces, hermano, nosotros creemos que engañamos al Señor, creemos que el Señor nos bendice y podemos ocultarle la bendición, pero Dios sabe cada bendición que llega a tus manos, porque por eso te hizo administrador. Va a llegar un día el Señor y te va a decir, yo te di esto, ¿qué hiciste o cómo administraste lo que yo te di? Y ahí, hermano, la auditoría del Señor, híjole, a ver qué papeles hay que falsificar. No creo que se pueda engañar al Señor, porque dice que todo es de Él y todo es para Él, pero dice para que todos vean lo hermoso que es la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador. En Tito, hermano, actuar con honestidad establece un principio importante. Actuar honestamente con el Señor, hermano, establece un principio importante, donde Dios espera que sus hijos sean administradores íntegros. La fidelidad refleja
el carácter en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene que ser nuestro carácter? Tiene que ser bueno. Nuestro carácter tiene que ser como el de Dios. No falta a su promesa. No deja de cumplir porque pequemos. Dice su palabra que aunque pequemos, Dios siempre nos sigue bendiciendo. No le estoy invitando a que peque, tomos el Señor. No, porque también dice su palabra que hay momentos donde el Señor llega a su límite. Cuando uno peca y peca, también el Señor llega a su límite del pecado a nuestras vidas. Y es cuando entonces el Señor puede aplicar el juicio sobre nosotros, pero no para destrucción. Recuerde que los juicios de Dios no es para destrucción, es para que podamos nosotros tener la oportunidad de caer en el arrepentimiento, y por eso es esta enseñanza. Porque si nosotros no hemos sido honestos y buenos administradores y nos hemos enriquecido, pero no hemos sido fieles con Dios, no es para juzgarlo y decirle, ay, es que no, es una oportunidad de decir, ok, Señor, necesito arrepentirme y corregir la dirección de mi conducta contigo, ¿verdad? Pero mire, aquí tenemos otro comentario de mis hermanos. Dice mi hermano Arturito, es ponernos a cuentas porque el compromiso es con Dios, exactamente. Nuestra hermana Sofi dice, nada es oculto delante de Él. Y eso es algo que se nos ha olvidado, hermanos. No podemos ocultarle nada al Señor. Nosotros sí, nosotros como una generación de este tiempo, sí nos podemos ocultar cosas. Podemos hasta engañar a otros. Podemos tener dinero deshonestamente. Podemos lograr algo de una manera pues que no honre a Dios. Pero Él sabe cuál es el plan. Él sabe lo que usted tiene que hacer. Él sabe para dónde tiene que caminar usted, pero nosotros tenemos que entender que la ofrenda es un punto clave para nuestra vida. Yo les doy gracias porque de repente digo, Señor, ¿qué sería de nosotros si nosotros aún como siervos, como líderes? Porque hermano, aunque usted pudiera decir, bueno, pero usted a lo mejor es el pastor, no, es que nosotros como siervos tenemos que ofrendar y diezmar, porque si no, imagínese cómo. O sea, yo nada más voy, predico y ya, pues yo nada más veo que los hermanos ofrendan y diezman, yo me hago el loco y digo, ay Señor, pues es que yo soy el pastor, a mí no me toca eso, no, sí, a mí también me corresponde sembrar en la casa de mi Señor. A mí también me corresponde cumplir con el Señor porque mis generaciones tienen que saber que lo que yo di y lo que Dios me dio le pertenece y vuelve a Él. No puedo yo cambiar la instrucción de Dios. Pero mire, aquí dice nuestro hermano Jair, dice, es importante pedir que esta palabra se nos sea revelada para entender que no se trata del dinero. Exactamente, lo veíamos al inicio, es que la mayoría lo vemos como dinero, sino de la obediencia, el reconocimiento y el amor de Dios. Él no puede ser burlado, exactamente. Tenemos que confiar que seremos bendecidos, dando en abundancia también, ofrendando nuestra mentalidad y dejar de creer que falta algo en nuestra casa. Dios es el que promoverá como hasta hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor nos tiene que seguir hablando, hermano. No importa que nos incomodemos. Porque cuando de repente el pastor nos mete la espada de doble filo, dice uno, ay Señor, pero ¿por qué no entendí antes, verdad? Y hermano, a veces uno en estos tiempos solo recuérdese qué ha sembrado en este tiempo. ¿Qué ha sembrado y cuál ha sido su cosecha? Pero es una oportunidad de poder decirle al Señor, yo quiero ser totalmente honesto, Señor. Si yo quiero una respuesta, si yo quiero una oportunidad para mi casa, si yo quiero arrepentirme para que se abra la puerta de la oportunidad, es el momento de arrepentirnos y decir, Señor, quiero ser hallado fiel. Por eso decía Primera de Corintios, se requiere administradores, pero que cada uno, o sea, ni siquiera dice que todos, dice que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? Porque cuando sea el día que venga el Señor, cada uno, hermano, tiene que ser hallado fiel en su presencia, porque eso nos puede habilitar o dar la oportunidad de ser o de poder habitar su reino. Recuerda que cuando nosotros nos establecemos en el reino es vivir como Él es, ser como Él es. Y como Él es, generoso. No podemos engañarnos, hermano. No podemos engañar al Señor. Sí nos ha bendecido, realmente sí nos ha bendecido. Decía nuestra hermana Sofi, ¿verdad? Es por amor y gratitud.
Pero si es por amor y Dios es amor, tendríamos que estar cerca de Dios para entender por qué es el amor. Y la gratitud solo la da Él, porque nosotros a veces, hermano, como nación, no somos agradecidos. De repente, como nación, no nos olvidamos de quién fue el que nos bendijo. Recuerde que su familia está siendo restaurada por Él. La casa de nuestro Dios está siendo respaldada por Él. Nuestro corazón está siendo madurado por Él. Nuestra vida está siendo exaltada o hasta cierto punto nos ha puesto en lugares de privilegio, no por nuestra capacidad y porque seamos buenos, hermanos, no. Es porque el Señor nos ama y nos da la oportunidad de crecer. Pero mire, aquí tengo otra vez en Arturito. Ya ves, Arturito, mejor vente al café, tráete el Yair y acá tomamos café. ¿Qué tan importante es la ofrenda que Dios hace en memoria de ellas en el día de la angustia? Imagínense, hermano, que lleguemos a la presencia del Señor y diga al Señor, bueno, ¿y tus ofrendas? Y tú le digas, no, Señor, pues a mí ni me diste. Y que diga, Señor, no te di todo, te di salud, te di un trabajo, te di posición y te olvidaste de mí. Hermano, nosotros no tenemos que ser como el pueblo de Israel que en ese tiempo se enriqueció a dolor o a traición de los más pobres. No, nosotros tenemos que aprender a compartir de la riqueza que el Señor viene. Porque, hermano, compartir es como si dice la palabra que ayudar al necesitado o prestar al necesitado es como prestarle a Dios, es como ayudar a Dios. Entonces, si nosotros ayudamos a Dios, nosotros estamos abriendo un panorama de abundancia en nuestra vida. Pero pues yo le quiero invitar, ¿verdad? Que en esta noche podamos reconocer quién es nuestro proveedor, que sigamos creciendo, hermano, en abastecer a nuestra familia, en ofrendar, en ser buenos diezmadores. Mire, mi hermano, yo se lo digo con todo el amor y todo el respeto. Nosotros sí necesitamos aprender a que primero está Dios. En segundo lugar, tenemos que proveer a nuestra familia, que nuestra familia esté cómoda, que tenga lo necesario. Claro está, no estoy hablando de lujo, sino estoy hablando de que vivamos bien, que estemos tranquilos, que haya provisión, que haya alimento en nuestra casa. Para que haya alimento en nuestra iglesia, haya alimento en nuestra casa y su familia rompa esos ciclos de maldición que no los vemos ahorita, pero que más adelante no podamos entonces ver cómo Dios nos cierra la puerta o hasta cierto punto, qué triste sería que nosotros sabiendo qué tenemos que hacer, el Señor nos pueda decir, aún sabiendo y teniendo conocimiento de lo que era mi estatuto, aún así preferiste ser mi infiel, ¿verdad? Y eso creo que es una marca que nosotros no queremos. Yo le pido en el amor de Cristo que oremos los unos por los otros, oremos por mi hermano Christopher, que él nos lo decía, pues ahorita no tengo trabajo, ¿verdad? Está trabajando de otra, porque cuando uno tiene familia ya tiene que ver ya no hay como le compartía a mi hermano Yair, le digo, ya cuando uno tiene hijos y cuando uno tiene esposa, ya uno puede renunciar, decir, ay, no voy a trabajar, ay, no voy a hacer nada, no, de lo que sea. El chiste es generar un ingreso, ¿verdad? Pero cuando somos fieles con el Señor, estoy seguro que Dios nos va a abrir las puertas necesarias, hermano. Oremos por nuestro hermano Christopher, que encuentre algo para él, porque también él tiene a su pequeña, a su esposa, y que Dios lo pueda abundar, lo pueda prosperar, porque tal vez la necesidad por el momento no es mía o no es de usted, pero él todos los días se despierta y tiene una preocupación, todos los días se despierta y hay gastos que continúan, y yo creo que sería bonito que nosotros como varones consagrados, que entendemos que darle al Señor es tener el carácter de Dios, ahora como carácter de Cristo, que es el que bendice, el que da por amor, por gratitud, demos una ofrenda de oración para nuestro hermano Cristo y para todos aquellos hermanos que necesiten otro punto, que sean promovidos, que los acepten en un proyecto, lo que sea. Creo que cuando el Señor nos habla de esto, de ofrenda y diezmo, no es para que usted solamente dé, es porque el Señor le está diciendo, todavía tengo más que darte, todavía tengo más que bendecirte, pero yo quiero orar, hermano, y que usted me acompañe en esta oración. Le agradezco a mis hermanos que estuvieron conectados, muy participativos. Sé que algunos son buenos en la tecnología, ¿verdad? Otros no, pero siempre somos
somos hijos de Dios. Y pues que el Señor nos bendiga, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo bendigo desde ya, Señor, la vida de mi hermano Christopher, Señor. Tú conoces sus capacidades y sus anhelos, Señor. Que puedas traer ese trabajo, Señor, que proviene de lo alto, para que él pueda seguir proveyendo a su familia, Señor. Gracias, Padre, por su vida, porque le regalaste una familia, Señor, y él tiene la responsabilidad de varón de proveer y de continuar guiando a su esposa y a su hija, Señor. Trae la provisión que viene de lo alto, Señor. Lo que él tenga que aprender en este tiempo, enséñaselo, Señor. Apresura tus tiempos, Padre, para que la bendición caiga sobre mi hermano Christopher, Señor. Gracias por la vida de Arturo, Señor, la vida de Yair, la de Romy, Señor, de los que estuvieron conectados, Padre, que siempre se interesan por escuchar un pedazo de tu palabra, Señor. Porque ciertamente, Señor, solo somos vasos que somos llamados a la manera de amos, Señor. Solamente pudiéramos ser unos simples pastores cuidadores de ovejas, Señor. Pero cuando tú llamas, Señor, entonces vamos con la autoridad que tú pones en nuestra boca, Señor. Yo creo que tu palabra se tiene que cumplir, Señor, porque tú traes mensaje para advertirnos que tenemos que preocuparnos por ser generosos, ofrendar, diezmar, Señor, y estar teniendo la actitud positiva, Señor, siempre en tu casa, para que nuestras futuras generaciones, o cuando algo terrible y malo venga a este mundo, nosotros seamos los primeros en estar protegidos por tu mano poderosa, Señor. Yo te pido, Señor, que le abras puertas a todos tus hijos, Señor, varones consagrados, que les interese este tiempo, Señor. No es fácil, Señor, preparar un tema. No es fácil, Señor, dejar de trabajar o dejar de hacer cosas de trabajo por meterte a la palabra, por introducirte a los versículos. No es fácil, Señor. Tienes su compromiso, su responsabilidad, pero a la manera de amos también, Señor. Yo quiero ser obediente y responsable con mi oportunidad, Señor, con lo que yo traslade a mis hermanos, Señor, que el día de hoy puedan disfrutar un tiempo en familia y que el día de mañana podamos tener testimonios de que promovieron a alguien, Señor, de que alguien logró algo, de que un negocio se dio y fue próspero, Señor, pero que cuando haya la provisión y la abundancia, Señor, su corazón también crezca en generosidad, Señor. Yo te doy gracias por todos mis hermanos, por mi hermana Sofi, Señor, por Ezequías, Padre, que lo veo, por mi hermano Dani, Señor, y por Lidia, por los que no veo aquí, Ale Pérez, Señor, o los que a lo mejor me pudieron estar comentando que se me haya pasado un nombre, Señor. Bendigo a todos, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Declaramos victoria en medio del campamento en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, que descansen y que Dios me les siga dando oportunidades. Un abrazo también a Armandito y a David. Nos vemos, hermano. Hasta luego.